Bueno, Juan, después de muchas charlas, por fin llegamos ya a la batalla de Tucumán. Contame cómo fue. Bueno, así es. Vos te acordarás que después de la fallida campaña del Alto Perú, después del desastre de Huaki, Belgrano recibe un ejército prácticamente destruido, retrocede con el éxodo jujeño hacia Tucumán y se prepara para recibirlo a Pío Tristán, como vimos en alguna oportunidad, con toda la infantería en el medio y con la caballería en ambos extremos. Sí, es correcto y recuerdo eso. Ahora la pregunta, Juan, cuando ingresa Pío Tristán hacia el campo de las carreras, ¿cómo ubica su ejército? Bueno, Pío Tristán, de acuerdo a todas las constancias que ha llegado hasta nosotros, no sabía que Belgrano lo estaba esperando y estaba preparado para, para recibirlo en batalla fuera de la ciudad. Él contaba con que Belgrano estuviera refugiado dentro de la ciudad, parapetado allí, y que allí iba a esperar su destino final. Pero nunca se imaginó que un ejército tan pequeño, de 1.600 hombres como el que tenía Belgrano, se pusiera a desafiarlo de esa manera 300 metros fuera de la ciudad, esperándolo a él. Y aquí hubo un gran problema de inteligencia, es decir, mientras Belgrano tenía bien aceitada su reconocimiento, él había destacado a la Madrid para que le informara los pasos que estaba dando Tristán en cada momento, él a su vez no había hecho ningún tipo de reconocimiento del territorio, digamos, que iba a ocupar. Y mucho menos de la fuerza. Y mucho menos de la fuerza. Él se enteró recién que Belgrano lo estaba esperando cuando lo divisó, digamos, prácticamente. Y eso fue un efecto sorpresa muy importante que tuvieron los patriotas, porque no le dio tiempo a Tristán a que inspeccionara el terreno, a que eligiera bien sus armas, a que desmontara sus cañones, a que desplegara bien su caballería. Entonces fue una maniobra bastante, bastante desacertada por parte de Pío Tristán. Muy soberbio en esto, ¿no? Muy soberbio. Vos acordate que él venía desde los Nogales, había pasado por Tafí Viejo, de allí al Manantial, y desde el Manantial del sur, de la sudoeste de la ciudad, había un puente por el cual había atravesado y muy probablemente viniera en columna para dirigirse hacia el río Salí. La idea de Tristán originariamente era cortarle a Belgrano las comunicaciones con Buenos Aires y sitiar a la ciudad. Uno de sus oficiales, Andrés García Camba, escribió después que le recriminaba mucho a Tristán esa excesiva confianza que tenía, esa subestimación del enemigo, no haber reconocido el territorio, el haber ido con todas las armas descargadas, porque no las habían cargado, las bayonetas no estaban caladas, los cañones estaban todos en lomos de mula, y esa improvisación esa confianza fue fatal para Pío Tristán en la batalla de Tucumán. Entonces directamente Tristán entraba a ver qué pasaba y esperar que Belgrano solamente esté atrincherado en la ciudad. Claro, esa era un poco la idea de él, y sitiar a la ciudad. Tristán colocó toda la caballería a su izquierda, vale decir, enfrente de la derecha de Belgrano, donde estaba Balcarce con los decididos y los dragones. Muy probablemente haya sido así porque quizás la caballería de Tristán venía marchando primero, entonces se desplegó hacia la izquierda. Cuando Tristán lo divisa a Belgrano, se ubica en la posición paralela de Belgrano a fines de hacerle frente, con toda su caballería a la izquierda y en el resto de la línea una extensa línea de infantería. Él se coloca sobre la derecha, prácticamente enfrente de su amigo Manuel Belgrano y ex compañero de facultad. Claro, porque Belgrano se había colocado en el ala izquierda sabiendo que era la más débil. Exacto. Y la que seguramente iba a embatir primero Pío Tristán. Claro, entonces la batalla empezó prácticamente con los cañonazos patriotas. Los españoles, sorprendidos con esto, los oficiales ordenaron cargar las armas inmediatamente, calar las bayonetas y que la infantería se largara lo más rápido posible sobre la nuestra a los fines de evitar el desgaste de los cañoneos patriotas. En este momento álgido de la batalla, donde podemos decir, como diría el general Paz después, que la batalla de Tucumán, pese a su reducido número de contendientes, porque fueron 1.600 de un lado y 3.000 del otro, no fue una batalla muy grande, y en el espacio muy reducido en el cual se combatió,
entre los cuales estamos acá en la Facultad de Ciencias Naturales, donde cargó casualmente el ala derecha de Balcarce, podemos decir que es uno de los combates más difíciles de describir, por las complejidades que tuvo. Podemos decir también, en síntesis, que el ala derecha patriota y el centro arrollaron a las fuerzas realistas, y el ala izquierda, donde estaban los gauchos, hizo un pequeño avance y al final terminó retrocediendo en forma desordenada, llevándoselo por delante también al propio Belgrano. O sea que ese es más o menos el resumen de la batalla. La fuerza del enemigo era de 3.000 hombres, mientras que la del que se oponía no llegaba a 1.600 hombres, con 4 piezas de a 6, entre los cuales apenas se cuentan 300 viejos soldados, pero animados hasta el más nuevo recluta, y el paisano que había venido de su hogar a la camorra, como ellos dicen, de un espíritu patriótico y de un fuego tan vivo para vencer, que no es dable a mi pluma poderlo pintar para que se conozca en todo su lleno. Ahora bien, la infantería realista, como te decía, había arremetido contra la infantería nuestra. Por el número estaba prácticamente sobrepasándola, y en ese momento providencial Balcarce lanza su gran carga. Y la carga de Balcarce tuvo 3 efectos principales. Primero, arrollar la caballería de Tarija, que era la caballería que tenía Tristán enfrente, que eran 600 jinetes. Era muy numerosa. Sin embargo, la caballería de los realistas era muy deficiente, porque la mayoría eran todos mulas, y quienes montaban, los soldados, eran todos o altoperuanos o peruanos, que no eran muy diestros montando como si eran los gauchos nuestros o los jinetes nuestros de las pampas, que eran bastante hábiles en montar caballos, en manejar y en pelear también montados en caballos. Entonces había una diferencia muy grande de formación. Exacto, la caballería nuestra era superior a la de los realistas, y por eso se debió a que la carga de Balcarce fue tan importante que terminó desbandando a la caballería de Tarija, que se dispersó en el campo. Y parte de la caballería de Balcarce converge hacia la izquierda y ataca por la retaguardia, por atrás, a la infantería realista. Que venían batiendo la parte de la infantería. Entonces te imaginas, la infantería realista se sienten atacados por detrás por la caballería, terminaron también desbandados, y de esa forma es como el centro patriota triunfa. Y un tercer sector de la caballería de Balcarce, no contenta con arrasar a la caballería de Tarija y de atacar por la retaguardia a la infantería de Tristán, se dedicaron sobre todo a saquear las carretas y el parque de Pío Tristán, que estaba a la retaguardia de la caballería. Eran más o menos 39 carretas donde había, qué sé yo, desde la cocina hasta los caudales, hasta la correspondencia de Pío Tristán, es decir, hasta uniformes, digamos, había de todo un poco, y todo eso se terminó saqueando por el ala de la derecha, es decir, por los dragones y los desiderios de Tucumán. Y la característica de la artillería, Juan, la nuestra era mucho más poderosa. Sí, la nuestra era caballería, era artillería, digamos, de mejor calibre que la de Tristán. Tristán la tenía sobre todo atada en lomos de mula. ¿Por qué? Porque era de menor calibre, eran cañones más chiquitos. Ten en cuenta que sobre todo para el Alto Perú y el Perú en caminos de montaña era muy difícil hacer rodar los cañones, entonces tenía que ser cañones portátiles que se descarguen y se armen y se desarmen en función de las necesidades. Hasta que Tristán pudo armar su artillería, ya prácticamente era demasiado tarde en el transcurso de la batalla. Entonces, podríamos decir que al final de la batalla, la infantería patriota estaba en posesión del campo de batalla, y en medio del caos que fue la batalla de Tucumán, al ver que estaban prácticamente solos, se llevaron todas las carretas que pudieron conseguir y como 300 prisioneros hacia el centro de la ciudad, donde estaba Eustoquio Díaz Vélez, que quedó a cargo de la ciudad, de la Plaza Independencia, que era antes la Plaza Mayor. Y a los fines de resistir allí el caso de tener alguna embestida, pero la ciudad siguió permaneciendo en manos de los patriotas y no cayó nunca en manos de los realistas ni de Pío Tristán. Ahora te hago una consulta, Juan. Me habías comentado que esta batalla estuvo plagada de singularidades. ¿Podrías comentarme algunas de ellas? Dale, vení y te cuento, ¿sí? Dale. Sobre las singularidades que se presentaron en esta batalla. Coméntame algunas. Bueno, por eso estamos acá en la cancha del Club Atlético San Martín. Muy probablemente en las inmediaciones de este estadio tiene que haber caído el primer cañonazo de las huestes patrias, que lo dispararon o bien vieron aparecer al ejército de Tristán, pasando probablemente por aquí a enfrentarse a Belgrano.
Y vos fíjate que la batalla tuvo lugar en septiembre de 1812. Sí, una estación muy seca para Tucumán. Claro, entonces era muy fácil levantar tierra, polvareda, digamos. Las lluvias, todavía recién empezaron las lluvias en octubre. Y pues imagínate el galope de los caballos con sus cargas, tienen que haber levantado mucha tierra en el momento de la batalla. Me imagino también las salvas de la artillería al cañón, a la bala del cañón, al pegar en la tierra, levantaba mucho polvo. Claro, y además de eso también tenés las columnas de humo del fuego, de las armas de fuego, de los disparos. Tanto la artillería como la fusilería, cada vez que disparaban, se levantaban columnas impresionantes de humo que dificultaban muchísimo la visión a los pocos minutos de iniciado el combate. Entonces podemos decir, eso ocurría tanto en las tropas patriotas como en las tropas realistas. Por lo tanto, a los pocos minutos de haberse iniciado la batalla de Tucumán, era muy probable que Belgrano haya perdido contacto visual con el resto de su dispositivo, es decir, con el resto de la infantería y con el resto de la caballería. Por lo tanto, durante la batalla de Tucumán, cada jefe hizo prácticamente lo que quiso sin ningún tipo de coordinación o sincronización. Entonces podemos decir que una particularidad de esta batalla es que no estaba para nada organizada, sino que cada unidad atacaba como podía. Claro, y lo mismo tiene que haber ocurrido en el bando de los realistas. Acordate que Tristán tampoco tuvo oportunidad de reconocer el terreno ni de disponer muy bien sus tropas y se vio sorprendido quizás por esta batalla, ¿no? Sí. Ahora, otra curiosidad en el momento de la batalla es el tema de el momento álgido donde la infantería realista estaba atacando a la infantería patriota y la llevamos bastante difícilmente. Apareció una nube negra muy importante sobre el campo de batalla. Estaba conformada casualmente por una manga de langostas impresionantes que hoy ya no se ven este tipo de cosas, pero en aquella oportunidad las langostas llegaban y eran una plaga que atacaban y dificultaban la visión a más de 1 metro. Y vos imagínate en esa confusión, llegando las langostas que impactaban sobre los cuerpos de los soldados que parecían que eran disparos, fue mucho más caótico y nos salvó providencialmente a la infantería patriota del ataque de la infantería realista que la doblaba en número prácticamente. Suena muy a místico, Juan, ¿no? Sí. Así que esa fue otra también de las curiosidades en las que hubo durante la batalla. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Yo conozco una anécdota, pero quiero que me la aclares. Justamente con la primera salva de artillería argentina. Bueno, casualmente, con el primer cañonazo que se disparó, digamos, que estaba justo al lado donde estaba Belgrano, el caballo que estaba montando en ese momento el general, cuenta después el general Paz en sus memorias, que era un caballo de paso rosillo. Aparentemente con este primer disparo de cañón se asustó este caballo y terminó dando al suelo con el general, es decir, lo tiró al suelo. Cuando el general cayó, corrió la voz en toda la línea patriota de que había sido aparentemente alcanzado por un disparo y había muerto, digamos, no había empezado la batalla, con lo cual fue un presagio espantoso. Para sorpresa de muchos, lo vieron al poco tiempo incorporarse, levantarse, sacarse un poco el polvo, volverse a subir al caballo, y lo vieron como fue un susto nomás y como mal presagio simplemente para la batalla, pero que al final terminó siendo al revés de lo que se esperaba, ¿no? Ahora te hago una consulta Sí. sobre un personaje muy pintoresco, al menos para mí, el barón de Holmberg. ¿Dónde estaba? Bueno, claro, el barón de Holmberg, vos te acordarás que era un aristócrata austríaco que había llegado junto con San Martín a las provincias del Río de la Plata y el gobierno lo había mandado a Belgrano para que lo colaborara con la artillería. Él se había colocado en el cañón de la izquierda, el mismo que había asustado a Belgrano, al caballo de Belgrano, y Belgrano le tenía mucha confianza. El barón de Holmberg tenía como ayudante de campo al entonces teniente José María Paz, que fue después el general Paz, que nos cuenta en sus memorias este episodio, ¿no? El ayudante de campo era el encargado de llevar y traer los partes entre Belgrano y el barón de Holmberg. El barón veía que se acercaba a la línea del realista y decidió aproximarse a la línea para hacer un reconocimiento. Ten en cuenta que con todo este tierral que se levantaba, no era fácil divisar qué se tenía enfrente. Entonces se acercó, pero parece que este varón era bastante corto de vista, porque se adentró demasiado sobre las líneas realistas, que estaba prácticamente a tiro de fusil de los enemigos, y cualquier partida que se hubiera adelantado podría haber tomado y tomado prisionero a este varón. Así que de casualidad no lo tomaron. De casualidad no cayó prisionero, pero le bastó para darse cuenta al varón de que enfrente solamente había infantería y no había caballería. Entonces aprovechó para pedirle al general Paz, que en ese momento, como te decía, era teniente, para que se dirigiera hacia donde estaba el general Belgrano, para que le ordenara a los gauchos de la caballería de la izquierda que cargaran contra esa infantería, ya que no estaban protegidos por ningún tipo de otra caballería. Claro, porque la caballería había ido hacia el ala derecha argentina frente a Balcarce. Exactamente, la caballería realista estaba sobre el ala derecha, no sobre el ala izquierda nuestra. Claro, entonces General Paz, con toda una serie de peripecias en todo este caos que había, llega como puede hasta lo de Belgrano y le dice a Belgrano que por favor haga cargar a los gauchos contra la infantería que tenía enfrente. Belgrano le dice al General Paz, no se haga problema, dígale al varón que ya la voy a hacer cargar yo mismo.
Entonces el general Paz, como puede, vuelve de nuevo hacia su puesto de combate donde estaba frente al lado del barón de Holmberg. Le costó mucho trabajo al general Paz encontrarlo a Holmberg, hasta que lo pudo encontrar en una posición muy, digamos, muy desventajosa, porque estaba también sobre las líneas enemigas prácticamente, pero encima de eso estaba en la mira del cañón patriota desde atrás, que estaba por hacer un disparo con metralla. Aparentemente la infantería realista estaba muy cerca, y la metralla eran como esquirlas que se disparaban a los fines de bajar a la mayor cantidad posible de soldados enemigos que ya se venían encima de infantería. Claro, estando en Barón de Holmberg en la mira, el cañón patriota no podía disparar, que estaba siendo comandado por el teniente Santa María. Y el teniente Santa María los gritos pidiéndole al varón que se haga a un lado a los fines de poder disparar el cañón. De poder hacer su metralla. Aparentemente el varón, además de ser corto de vista, era un poco sordo, porque tampoco lo escuchaba al teniente Santa María, hasta que el general Paz se dio cuenta de que estaban por disparar, entonces lo tomó del brazo y lo sacó de la línea de mira al barón de Holmberg, y de esa manera Santa María pudo hacer fuego de metralla con su cañón en forma bastante exitosa, ¿no? Hay un hecho muy particular de los pardos y morenos. Comentame, Juan. Claro, el batallón de castas de pardos y morenos tuvo una pelea muy importante, estaban mayormente armados con lanzas y con alabardas sus suboficiales, sus sargentos, y el jefe de ellos era el teniente coronel José de Superí. En un momento de la batalla, cuerpo a cuerpo, donde ya todos los batallones realistas se nos vinieron encima, José de Superí quedó prisionero de los realistas. Y los negros no se amedrentaron con eso, los negros del batallón de castas, de pardos y morenos, y hicieron una carga final importante, un ataque importante, y lograron recapturar y liberar a su jefe, que lo trajeron nuevamente consigo. Qué lealtad, ¿no? Así que realmente fue un hecho heroico que tuvieron lugar este batallón de castas, que hoy lo tenemos medio olvidado quizás en nuestra historia. Y en todo lo que era la cometida esta, la arremetida de la infantería española, sí. Belgrano, ¿dónde estaba? Bueno, Belgrano en este momento estaba siempre en el ala izquierda. Aquí, ¿qué pasó? Él hace cargar a los gauchos que estaban al mando de Bernal de Espalledo. Los gauchos, que también en cuenta que estaban armados con lanzas, avanzan un poco sobre la línea realista, son recibidos con descargas de fusilería por parte de los realistas, se detienen y ahí se atemorizan y retroceden en forma completamente desorganizada y llevándoselo prácticamente puesto también al pobre Belgrano en su retirada, en esa confusión que había, ten en cuenta, tierra, humo, langostas, y Belgrano termina en el Rincón, que es aproximadamente donde hoy queda San Felipe, o más allá de la avenida de la calle Jujuy al 3000. Cerca de lo que sería la clínica de descanso hoy. Exactamente, por esa zona aproximadamente queda Belgrano, arrojado por esta carga de los gauchos que venía en retirada, ¿no? O sea, por lo que tú me cuentas, es muy caótico el ataque de ambas fuerzas. Pero así ¿cómo termina la batalla, Juan? Bueno, mira, si me acompañas ahora, vamos a un último lugar donde te cuento cómo terminó la batalla. Bueno, dale. ¿Dale? Sí, cómo no. ¿Cuál fue el final de la batalla de Tucumán? ¿Podés contarme al respecto? Sí, vos te acordás que después de este caos, donde la caballería gaucha prácticamente termina siendo arrollada, y en esta confusión también lo termina entreverando Belgrano, que básicamente finaliza en el Rincón, vale decir, más o menos en Avenida Jujuy al 3000. Por San Felipe. Cerca de San Felipe también. La infantería patriota queda milagrosa y prodigiosamente dueña del campo de batalla. Entonces, viendo que no sabía dónde estaba el resto de la caballería, resuelven, por su propia decisión, los jefes de infantería, retirarse hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza Independencia, que estaba Díaz Vélez. Donde estaba Díaz Vélez, que había dejado una pequeña guarnición para defenderse en el caso de que hubiera que replegarse. Entonces la infantería se repliega con los prisioneros realistas que había capturado, más de 300, con los oficiales realistas, más de 30, con las banderas que habían capturado, con las carretas que se habían salvado del saqueo, que se fueron capturadas por la infantería, y ingresaron a la plaza, y con la artillería nuestra que volvía de regreso a la ciudad. Vale decir que la ciudad se fortificó con estos refuerzos que llegaron y con algo de caballería que se pudo salvar también de esta dispersión que hubo después de la batalla de Tucumán. Ahora tengo una consulta, Juan. Sí. Belgrano se había replegado hacia el sur, sí. Pero ¿qué sabía Belgrano de la batalla? Belgrano estaba muy deprimido. Dice el general Paz que después de que lo enviara por segunda vez el barón de Holmberg a pedirle que cargaran los gauchos, no lo encontró en todo este caos y lo terminó encontrando recién en San Felipe cuando ya era demasiado tarde.
y lo encontró muy apesadumbrado, muy triste, pensando que la batalla se había perdido, no sabía cómo se había desenvuelto todo y estaba como en otra cosa prácticamente Belgrano. El primero que se encontró con él fue el coronel José de Moldes. José de Moldes era un salteño, muy aguerrido, muy arrogante, una persona que tenía un carácter muy complicado, digamos. Muy valiente, muy valiente. En Francia había dado muerte en un duelo a un general francés, por lo cual las tropas napoleónicas lo andaban buscando. O sea, era un personaje realmente el coronel Moldes. El coronel había estado con Belgrano, había sido un poco su confidente, su ayudante, pero no tenía mando efectivo de tropa porque casi nadie lo quería tener como jefe por su carácter, evidentemente. Al poco tiempo también cayó, porque se fue corriendo la voz por toda la zona de que Belgrano estaba casualmente en el sur y los dispersos se iban reagrupando en torno a Belgrano. Y también la parte de caballería de Balcarce que había quedado saqueando y todo, que no había vuelto. El mismo Balcarce llega justo donde estaba Belgrano y es el primero que le transmite a Belgrano de que había tenido gran victoria en Tucumán. Y Belgrano no le cree, le dice, bueno, ¿y usted dónde se basa para obtener esta información? Y él le cuenta, bueno, mire, nosotros nos llevamos puesta la caballería de Tarija y nos dedicamos a, bueno, capturamos las carretas, no le dice que habían saqueado las carretas del enemigo, sino que botín de guerra. Habían capturado, exactamente, y que la infantería nuestra también había tenido éxito en el centro. Y Belgrano le pregunta, ¿y qué pasa en la ciudad? Claro, nadie sabía qué había pasado en San Miguel de Tucumán. Y a lo que Balcarce tampoco sabía qué había pasado en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo se anotician qué es lo que había pasado en San Miguel de Tucumán? Recién a la madrugada de la noche, de la mañana siguiente, Belgrano lo manda al general Paz, que en ese momento era teniente, para que haga un reconocimiento. Es el mensajero oficial de la batalla. Exactamente, que llegue acá y vea en qué había quedado la ciudad. Entonces el general Paz, después de muchas peripecias, atraviesa las líneas enemigas, llega a la capital, llega a la Plaza Independencia, a la Plaza Mayor, se da cuenta que estaba en manos propias, y regresa para darle esa noticia a Belgrano, que se pone muy contento y reagrupa todas las tropas que habían estado dispersas en el sur. Ahora te interrumpo un segundo. Sí. Te saco de lo que es la reorganización del ejército por parte de Belgrano. Por parte del ejército español, ¿cómo estaban en ese momento? Claro, también después de este desbande, Tristán empezó a reagrupar lo que le quedaba de tropas que encontraba a la vuelta. Y pudo, digamos, reagrupar una cantidad impresionante, importante de efectivos. Y se colocó, fíjate, prácticamente sobre la avenida Roca, vendríamos a decir, apuntando hacia la ciudad. Es decir, con lo que pudo reagrupar, pensaba lanzar un asalto hacia la ciudad. Que podía invadir la ciudad. Intentó hacer unos cuantos ingresos, pero Díaz Vélez había colocado tiradores en las calles más importantes y fueron recibidos con una lluvia de tiros los intentos estos de Tristán, que desistió. Entonces, en un momento determinado, mandó un ultimátum a la ciudad, mandó un emisario para intimarlo a Díaz Vélez a que se rindiera bajo percibimiento de prenderle fuego a toda la ciudad y de llenarla a cañonazos. Pero no sabía que Belgrano se había reagrupado tras él. Él no sabía dónde estaba Belgrano, él sabía que la ciudad estaba en manos de la infantería y pensaba que él había ganado la batalla. A lo que Díaz Vélez, cuando recibe esta intimación de Tristán, no se amedrenta y le rechaza este pedido de rendición. Y le dice, bueno, usted hace un pie acá en la ciudad, nosotros le degollamos a todos los prisioneros que tenemos acá, que tenemos más de 300, y tenemos varios oficiales de ustedes también, incluyendo varios coroneles. Entonces, a todo esto, Tristán un poco que arruga y no ataca. Ten en cuenta que acá teníamos los oficiales capturados, las banderas capturadas al enemigo. Claro, era mucho. Las artillerías, Tristán se había quedado prácticamente sin artillería, es decir, fue bastante importante. A la mañana siguiente, Belgrano hace su aparición en forma sorpresiva a las espaldas de Tristán, que no lo estaba esperando. Desde San Felipe, más o menos, había avanzado con lo que pudo conseguir de caballería, y resuelve, fíjate vos, mandar un ultimátum a Tristán intimándolo a que se rinda él. Y decide mandar a una persona muy arrogante, como para, digamos, con mucha petulancia. El coronel Moldes. Exactamente, intimarlo a que se rinda. Lo manda Moldes. Y casualmente no pudo haber elegido una persona mejor, porque con su arrogancia, que era típica, Moldes un poco fanfarronea delante de Tristán y lo intima a la rendición. Tristán dice, las armas del rey no se rinden, pero fíjate vos que al anochecer de ese mismo día, emprende las valijas, levanta campamento y se termina retirando hacia Salta. Y así podríamos decir que es como concluye la batalla de Tucumán el 25 de septiembre de 1812. Entonces, con la retirada a Salta de Pío Tristán, culminaría todas las acciones en la batalla. Claro, después se le encomienda a Eustoquio Díaz Vélez, que había capitaneado, digamos, la ciudad de San Miguel de Tucumán, la defensa, para que con 600 soldados les pique la retaguardia a Tristán y lo moleste en su retirada hacia Salta. Juan, ¿y cuándo el general Belgrano le entrega el bastón de mando a la Virgen? Bueno, por eso estamos acá. Belgrano era muy devoto de la Virgen María y esa mañana, que era el Día de la Virgen, el 24 de septiembre de 1812, había estado rezando con mucho fervor en este mismo lugar, en esta misma iglesia, que no era la misma exactamente, pero en este mismo lugar que había ya una parroquia dedicada a Nuestra Señora de la Merced.
Ese día se iba a hacer la procesión solemne que se hacía todos los 24, pero a raíz del combate no se pudo llevar a cabo. Recién la misma se llevó a cabo el 27 de octubre de 1812, vale decir, más de un mes después de la realización de las hostilidades. Y se la llevó a la Virgen Chica, en procesión desde acá hasta el campo de las Carreras, que era donde había sido la batalla. Y en un momento determinado, Belgrano, en forma completamente sorpresiva, hace parar la procesión, hace bajar a la Virgen y le entrega en sus manos su bastón de mando de general, que desde entonces lo tiene la Virgen en sus manos, que es el que tenemos acá, que estamos viendo. Te hago una consulta, ¿por qué la imagen esta le llaman imagen chica? Porque había otra imagen grande que también se utilizaba para las procesiones y que en un momento determinado se llevó a Buenos Aires, donde es venerada allí. Pero esta fue la imagen en la cual Belgrano le entregó entonces, su bastón a esta imagen le entregó su claro. armada. Y vos fíjate que tiene una presencia importante en nuestra provincia, porque desde principios de la fundación de Tucumán estuvo presente los mercedarios en nuestra provincia. La expedición de Diego de Rojas contó con mercedarios. Cuando fue el traslado desde Ibatín hasta la toma, hasta este lugar, se hizo en procesión con la Virgen saliendo el 24 de septiembre, el día de ella, desde Ibatín, y llegando acá el 29 de septiembre. Demoraron 5 días y por eso es que el 29 de septiembre se celebra hoy como el día de San Miguel de Tucumán, 5 días después del día de Nuestra Señora de las Mercedes. Tengo una última consulta, Juan. ¿Cuándo se la declara generala del Ejército? Eso fue recién en 1943, cuando el general Pedro Pablo Ramírez emite un decreto en el cual consagra tanto a Nuestra Señora de la Merced como a Nuestra Señora del Carmen como Virgen Generala del Ejército Argentino, y desde entonces la tenemos presidiendo, este tipo de ceremonias militares, y se le ha reconocido ese rango en virtud de la donación de este bastón de mando del general Belgrano. La verdad que te agradezco, Juan, esta historia que compartimos. Ahora me queda muy claro cuál fue la importancia de la batalla en la lucha por la libertad. Muy bien, Luisito, me alegro que te haya gustado.